Buenas noches, mi nombre es José Vieira y yo les voy a hablar sobre la obligación fiscal. Primero, la obligación fiscal va de la mano con la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Es la relación que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Recordemos que el sujeto activo vendría siendo el Estado, que mediante la administración tributaria recibe todos los impuestos y tributos de la población o las empresas. ¿Por qué es esto? Porque el Estado tiene la necesidad de recursos para mantenerse, para mantener la infraestructura, para mantener a los trabajadores y para mantener la seguridad dentro del Estado. Necesita una inversión, que esta inversión viene de parte de los contribuyentes, que vendrían siendo el sujeto pasivo, ya que es la parte que tiene que otorgar los recursos al Estado. La obligación fiscal viene antes de la obligación tributaria, ya que la obligación fiscal es toda responsabilidad que tengan los contribuyentes con el Estado en materia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación fiscal nace en el momento en que nosotros tenemos que otorgar al Estado ciertos recursos por alguna actividad económica que nosotros llevemos a cabo o por nuestras mismas ganancias. Nosotros tenemos que otorgarle unos recursos al Estado y esta vendría siendo la obligación fiscal. La obligación fiscal tiene algunas características que son determinantes de esta obligación. La primera de ellas es que la obligación fiscal nace en el momento en que nosotros tenemos que contribuir al Estado. La obligación tributaria no lo hace. La obligación tributaria es algo que comienza desde que nosotros tenemos la capacidad legal para subsistir y tenemos que contribuir al Estado. La obligación fiscal no. Nada más aparece cuando debemos algo al Estado. La obligación fiscal es de naturaleza legal. La obligación tributaria no lo es, ya que la obligación fiscal es cuando nosotros incurrimos en algún hecho que determine que nosotros debemos contribuir al Estado. En cambio, la obligación tributaria es algo más perpetuo, ya que se tiene que hacer a lo largo de la vida en algún momento. Bien, otra característica de este tipo de obligación es que existe el pago de nuestra contribución pendiente mediante la moneda común y también existe la compensación, que de esto hablaremos más adelante. Otra característica que tiene este tipo de obligación es que no está presente dentro del Código Orgánico Tributario, sino que aparece como la obligación tributaria. Es por esto que no encontraremos un artículo que la mencione. Sin embargo, es algo más de la ciencia tributaria. Bien, ¿cómo se extingue la obligación tributaria? Disculpen, la obligación fiscal. Se extingue de la manera más común, que es con el pago de nuestros tributos, y ya se extinguiría esta obligación hasta que volvamos a incurrir en otra obligación fiscal. También se puede hacer mediante la compensación en algunos casos, como por ejemplo otorgándole recursos de otro tipo al Estado. Otra forma de extinción para las personas naturales es mediante el deceso del contribuyente que debería contribuir. En este caso, la deuda desaparecería. No sería como, por ejemplo, una deuda bancaria donde la persona que tiene que contribuir, lo que debería contribuir la persona fallecida, tiene que ser la persona que herede los bienes de esa persona fallecida. En el caso de obligación fiscal no, sino que se extingue. También existen exoneraciones dentro de la misma ley donde la persona ya no tiene que contribuir o
ya no tiene que contribuir la misma cantidad. Bien, resumiendo el tema, la obligación fiscal viene antes de la obligación tributaria. Es cuando le debemos al Estado y se extingue cuando le pagamos al Estado. Si bien en el Código Tributario no aparece, en el artículo 13 y más adelante de ese aparece que es la obligación tributaria. De hecho, es un tema bastante recurrente en el mismo código, ya que es la base de la contribución de los contribuyentes, de los impuestos que se deben pagar, los procedimientos que se deben seguir. Y bien, esta sería toda nuestra exposición. Si quieren más contenido, denle like, suscríbanse y nos vemos en una siguiente oportunidad. Yo soy José Vieira, estudiante de Administración de Empresas, y les mando un saludo. Hasta luego.